Sonido uno, dos, tres.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo. Intención de Claudia Patricia Osorio. Y por el eterno descanso de María Lilia Jaramillo de Urrego al cumplir 2 meses de fallecida. Intención de María Olga Urrego Jaramillo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el sumo sacerdote Hilcías dijo al cronista Safán: he encontrado en el templo el libro de la ley. Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey Josías: tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y le comunicó la noticia: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Safán lo leyó ante el rey, y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Miqueas, al cronista Safán y a Asaías, funcionario real, y a consultar al Señor por mí y por el pueblo y todo Judá, a propósito de este libro que han encontrado, porque el Señor está enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos
de este libro, cumpliendo lo prescrito en él. Ellos llevaron la respuesta al rey, y el rey ordenó que se presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo, acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. El rey le leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el estrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos, con todo el corazón y con todo el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Mira cómo han sido tus decretos, dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, y un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios siempre nos conforta, nos educa, nos instruye. Y la palabra que tenemos durante este tiempo, durante estos días, es la que tenemos especialmente aquí en el Evangelio, tomada de lo que llamamos comúnmente el Sermón de la Montaña, especialmente de San Mateo capítulos 5, 6 y 7. Ya estamos culminando ese sermón, vamos en el capítulo 7,
y nos propone estas frases bastante sencillas pero profundas. Ojo con los que vienen disfrazados. Ojo con los lobos que se disfrazan de ovejas. El único criterio, dice Jesús, para eso, para saber dónde están los lobos, dónde están las ovejas, son los frutos, como acabamos de escuchar, y tomando estas alegorías, un árbol sano, pues da frutos que son buenos. Un árbol dañado da frutos malos. Entonces, el gran problema para nosotros, queridos hermanos, es ¿cómo sabemos cuál es un fruto bueno y cuál es un fruto malo? Pues sí, sabemos que un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos, pero resulta que también nosotros debemos tener una capacidad de saber discernir los frutos, aquellas cosas que son buenas y producen bien para la persona y para los demás, porque hay otros que pues presentan frutos y más de uno acepta esos frutos, pero resulta que son frutos pésimos. Causan daño a la persona, causan daño a los demás, y para eso hay que educar la mente, hay que educar el corazón, hay que educar el espíritu. Por eso nos propone hoy como ejemplo la primera lectura, donde por allá buscando se encontraron el rollo de la ley. Dice aquí, por allá se encontraron entre los trasteos y entre las cosas, pues resulta que encontraron un rollo y lo fueron a leer, y resulta que complementa perfectamente un libro que ya se venía pues leyendo allá en el templo. Pero esta es como la parte segunda, por decirlo así, y por eso tenemos nosotros en el Antiguo Testamento un libro que se llama Deuteronomio. Deutero significa segundo o segunda. Nomos, ley, son palabras que vienen del griego. Segunda ley. Y así se llama el libro en el Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio, la segunda ley, porque ya la primera se venía leyendo, los primeros libros que se atribuyen a Moisés, Éxodo, Levítico, Números, y luego llega Deuteronomio. Y allí empieza todo un proceso nuevo en el cual, como escuchábamos, el rey que escucha esa ley, ese rollo que le están leyendo, se rasga las vestiduras de la alegría, pero también de arrepentimiento. Nosotros no hemos cumplido la ley entera. Mire que ese rollo estaba por allá escondido. Hemos cumplido la primera parte, pero no teníamos la segunda. Somos un pueblo que no cumple la alianza de Dios. Así se pensaba en esa época, y por eso el rey manda que todos, desde los más importantes del templo, del Sanedrín, y todos los que estén allí, grandes y chicos, se reúnan para escuchar esa ley, y se van al templo y hacen una alianza, una manera de establecer una comunión profunda con Dios que ha revelado esa ley, y el pueblo entonces puede entrar en una comunión, una forma nueva, una relación nueva con Dios. Y el rey se alegra y el pueblo entero se alegra con eso que llamamos ahora nosotros la palabra de Dios, que en aquellas épocas la llamaban ley o la Torá, como se dice por allá en esas partes. Pues queridos hermanos, cuando alguien tiene el toque del Espíritu por allá en lo profundo, como en el caso de este rey, que leyendo la historia de los reyes de esas épocas, de los que habla la Biblia, pues casi todos eran pésimos reyes, casi todos. Dos excepciones: el rey David, rey según el corazón de Dios, así lo alaba la Escritura, y después este rey que se llama Josías, el rey Josías. El resto salieron pésimos. Uno diría, pero el rey Salomón, pues el rey Salomón, recordemos que por hacer matrimonios con tantas naciones, pues aquellas mujeres del rey traían sus religiones y pervirtieron la fe de Israel, y por eso al rey Salomón se le descarta.
Al rey Salomón se le descarta. En cambio a este rey y al rey David son los únicos que como que sacan la cara, y este rey se conmueve ante esas palabras de la ley del Señor y hace que todo el pueblo vuelva su mirada a Dios. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos descubrir la palabra de Dios? Y resulta, queridos hermanos, que ya para nosotros en Nuevo Testamento, la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra. Entonces, en aquellas épocas, si un libro, un rollo, era un rollo en esas épocas, pero está escrito como estos libros, un libro conmovía profundamente a la gente porque allí están escritas las normas del Señor, que para esas épocas era lo más grande, lo más hermoso. ¿Qué pueblo tiene leyes tan sabias como estas que tenemos nosotros? Es más, decían por allá, ¿qué pueblo tiene a Dios mismo presente ahí entre su pueblo como lo tenemos nosotros? Eran preguntas que se hacían en aquellas épocas, porque al escuchar tanta sabiduría, pero tanta sabiduría de aquellas épocas, estoy diciendo, en aquellas épocas todo era muy primitivo, demasiado. Y la máxima ley en aquel momento, que es muy famosa y que nosotros también la hemos escuchado de vez en cuando: ojo por ojo, diente por diente. En ese tiempo eso era lo máximo. ¿Por qué? Porque en esas épocas, como todo era tan primitivo, la única forma de establecer relaciones entre los pueblos eran con las guerras. Y entonces el pueblo que ganaba la guerra, ese era el pueblo que tenía el Dios más poderoso, se pensaba así. Y entonces un pueblo que le hacía guerra a otro y lo exterminaba, por ahí quedaba uno que otro por ahí, esos juraban venganza y después reunían más pueblo y venían contra los otros. Era una carrera armamentista, como se dice hoy en día, de manera violenta, era hasta exterminar. Y entonces cuando ya se llega a través de un encuentro espiritual con Dios, con el Dios de aquella época, y se establece algo que se llama justicia, es decir, que si yo saco un ojo, me pueden sacar solo un ojo. Si yo tumbo un diente, solo me pueden tumbar un diente. Para esa época eso fue lo máximo, el máximo nivel de justicia. ¿Qué pueblo tiene esa cosa? Pues para los estándares de la época, y estamos hablando de casi 3000 años atrás, eso era pues supremamente poderoso y muy avanzado. Aplicar eso hoy en día ya para nosotros queda muy corto, que si tumbo un diente y saco otro diente, pues ya eso a nosotros nos cuesta. Eso, pues aunque está como palabra de Dios, pero eso ya es muy primitivo para nosotros. Si no es porque Jesucristo nos empieza a explicar ciertas cosas, pues, por ejemplo, alguien me preguntaba: padre, ¿y no se puede hacer algo para que esos que ganaron las elecciones presidenciales? Le dije: cuidado, que ahora tenemos un sistema en el cual todo es como más civilizado. Simplemente unos votos se cuentan y el mayor, listo, ganó y ya. ¿Cómo se arreglaba eso hace 100 años? ¿Se han escuchado alguna vez la guerra de los 1000 días? Nuestros bisabuelos, tatarabuelos por allá, para arreglar esas cosas era a machete y puñal, los unos contra los otros y el que quedaba vivo. Así se arreglaban en esas épocas. ¿No han escuchado de pronto eso? Hoy tenemos un sistema más civilizado, por decirlo así. Pudiese ser más perfecto, pero es lo que tenemos ahora. Si no respetamos esa regla de juego, ¿cuánta sangre estaría corriendo en este momento? Y no es sino hablar de 20 años, 30 años atrás. Acuérdense cómo era la cosa. Entonces, como la llevamos ahora, así como vamos bien. Va un poquito mejor,
Podría ser mucho mejor, pero va un poquito mejor. Pues Jesucristo hace 2000 años llevó eso al extremo, pero al extremo. Hay que buscar los mejores frutos, no simplemente buscar como los sistemas mejores, los mejores sistemas de justicia, sino ir más para allá. El mejor fruto, y así lo reveló a sus apóstoles. Claro que ellos no le entendieron, como nosotros tampoco. El mejor fruto es amar a los enemigos. Si un enemigo te pega en la mejilla, ¿qué hay que hacer? Póngale la otra. No es que en el sistema antiguo judío, si te pegan en una mejilla, ¿usted qué debe hacer? Pegue en una mejilla. Ese era el sistema antiguo. Jesús dice, no señor, hay que ir al extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ojo que aquí está diciéndole a los discípulos, es decir, al que lo quiera seguir, porque no sabemos si los que estamos aquí somos discípulos o meros oyentes que estamos aquí por un compromiso o alguna cosa. Son palabras de Jesús para los que lo quieran seguir. Usted tiene que hacerse amigo de los demás y hacer a los demás amigos. Es decir, su enemigo, usted tiene que volverlo su amigo. Y la mayor de las leyes es, muera por ese que ahora es su amigo. Y hágale. Ese es el fruto más grande que se puede dar. Es decir, morir por los enemigos, pero como lo decía Jesús, para poder morir por alguien hay que volverlo mínimo amigo. O como decía San Pablo en sus cartas, según nuestra ley judía, lo máximo que se podría hacer es morir por alguien justo. Por un criminal, ¿quién va a morir? Pero ahora con Jesucristo ya podemos morir por nuestros peores enemigos y por las peores personas que hayan pasado por este mundo. Algo así como le enseñó la Virgen de Fátima a los niños. Yo siempre cuento esto porque es que es lo más sencillo de entender. Cuando se apareció la Virgen de Fátima por allá en Portugal hace 105 años, en 1917, en varias apariciones, en alguna de ellas le dice la Virgen les muestra la Virgen a los niños el infierno. Y esos niños quedaron muy preocupados, no asustados, muy preocupados. ¿Por qué tantos van por allá? Y la Virgen le dijo, pues es que nadie ofrece nada por ellos. Y los niños dijeron, nosotros queremos ofrecernos por ellos. Y Dios les aceptó ese ofrecimiento. Los más pequeñitos, que tenían 9 y 10 años, Jacinta y Francisco, murieron de la pandemia pasada, la gripe española, murieron de eso. Dios les aceptó el sacrificio. Morir por aquellos que van para el infierno. Los que van para el infierno son los que, como hoy dice el Evangelio, dan frutos malos. No han entendido cómo es el verdadero mundo según Dios, sino según sus propias reglas. Quizás han hecho de este mundo un desastre. Le han arruinado la vida a los demás y de paso se la arruinaron ellos. Entonces, estos que producen esos frutos que causan tanto mal, y el peor de ellos es ir al infierno, pues resulta que hay otros que se ofrecen a sí mismos por ellos. Ese es el máximo fruto. Y como esos frutos hay otros que le hacen beneficio, le hacen mucho bien a la humanidad. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿qué vamos a hacer para ver nosotros cómo nos ajustamos con Dios según estas palabras? ¿O nos dejamos conmover como el rey de la primera lectura, que se alegra y se alegra con el pueblo porque tenemos un libro maravilloso y hasta ahí? ¿O nos dejamos conmover por las sencillas palabras de Jesús, por sus frutos los conoceréis? Entonces la idea es, nosotros somos de los que damos frutos buenos, frutos que causan bien a los demás, ¿o somos de esos falsos profetas de lobos vestidos con piel de oveja? Por ejemplo, hace unos años, en otra parroquia, no vamos a decir que aquí, en otra parroquia,
una niña como de 13 años. Padre, tengo el alma pues apachurrada porque pues tengo un novio de 20 y tantos años y pues quedé embarazada. Mi abuelita me dijo que me tomara unas pepas que me dio ahí con unas cervezas calientes y aborté. La misma abuelita que va a misa, que comulga, porque así me dijo ella, una persona muy piadosa, sabe ciertas recetas para esas cosas, aparece como una ovejita, pero es un lobo feroz. Como por poner un pequeño ejemplo. Entonces, cuando nosotros, siendo de pronto muy buenas personas, cuando alguien aparece con una situación difícil y nosotros le damos ciertos consejos, que yo sí sé de ciertas cosas, pues cuidado, porque ojo con esos frutos. Esta niña de ese momento no ha tenido paz, como ya sabemos lo que produce un aborto por allá en lo profundo del corazón de una mujer. Y parece que eso no causa daño, causa un profundo daño. Y los mismos que rodean a las personas, los mismos seres queridos, aquellos que nos parecen buenas personas, son los que dan los peores consejos, los que causan más daño. Cuidado, que eso es para todos nosotros. Nosotros podemos ser esos lobos disfrazados. Cualquier cosita que produzca un daño en otro, y esos daños severos, queridos hermanos, miremos a ver cuáles son los frutos que nosotros mismos estamos dando. ¿Son esos frutos de un árbol bueno o es un fruto de un árbol torcido, dañado, con apariencia de árbol bueno? Puede tener bonitas hojas. Recordemos que Jesús alguna vez maldijo una higuera. Una higuera es un árbol de por allá, de esas tierras donde hay estaciones, y da unos higos. Los higos son unas brevas moradas grandecitas, muy ricas, que cuando llega la temporada de dar fruto, eso cae. Yo lo vi, eso cae. Cada 10 segundos está cayendo un fruto, es lo que dice el Evangelio. Un árbol que da buen fruto y todo el tiempo. Fue a buscar un higo y no lo encontró porque solo tenía hojitas, solo hojas, pero de fruto, nada. Entonces Jesús maldijo esa higuera. Cuando pasaron de regreso, la higuera estaba seca. Los discípulos dijeron: oiga, su merced no había maldecido esta cosa esta mañana, mire, ya está seca. Le dijo: sí, si ustedes se proponen algo, les dice el Señor, pasará. Entonces, no vaya y sea que nosotros seamos de esos árboles bonitos que no producen fruto, pero sí causan daño a otros. Ojo con las palabras, ojo con ciertos consejos, ojo con ciertas acciones, que eso no va para ningún lado. O mejor dicho, sí, ya sabemos para dónde va. A ver si alguien de pronto da su vida por nosotros, si seguimos dando malos consejos o haciendo malas acciones. Ojalá reconozcamos lo que es la palabra de Dios, aquello que me limpia, que me renueva por dentro, que me hace ser un ser tan especial que solo produce bien, solo bien y nada más que bien. Ahora la pregunta: yo entiendo lo que es bueno y entiendo lo que es malo, sé lo que es un fruto bueno, sé lo que es un fruto malo, porque a veces como que no entendemos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por María Lilia Jaramillo de Urrego al cumplir 2 meses de fallecida, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos
Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.